Hoy vamos con un problema muy subestimado y la gran mayoría de veces no se sabe por qué sucede y es importante tener presente esto que vamos a ver. ¿Qué hacer cuando sustituimos un inyector? Parece básico, ¿no? Quitamos uno, ponemos otro. Bueno, no es tan básico y mucho más importante la metodología que empleamos y cómo realizamos el procedimiento. En la sustitución de uno o varios inyectores, sobre todo cuando estamos hablando de normativas Euro 4 en adelante, hay que tener en cuenta aspectos como el asiento, la purga y la programación. Estos tres elementos son de lo que va este vídeo y creo que a la mayoría o a la mayor parte de los que nos estáis viendo es probable que sepáis todo, pero quizás no sabéis por qué hay que poner en práctica todo esto que hacemos a diario. Quedaos hasta el final porque vamos a ver de dónde sale esa necesidad de generar un código de programación, cómo se realiza este código de programación y el porqué de toda esta situación que, desde el año más o menos 2005 o así, es necesario, es obligado y quien no lo hace, tarde o temprano tiene un fracaso. Vayamos con el primer punto, el asiento. ¿Qué es esto del asiento de un inyector? No me voy a extender mucho en lo que es el asiento del inyector porque tenemos un vídeo que os dejo por aquí donde hablamos de las arandelas y tocamos bastante a fondo esta pieza que puede parecer poco profunda o con poca importancia y realmente la tiene. Lo primero que quiero comentar es el tema de la pulcritud. Cuando estamos hablando de inyección, de inyectores, de cualquier normativa, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de Euro 4 en adelante, la pulcritud es imprescindible, pero en mayúsculas y a tamaño natural, imprescindible. Cualquier mota de polvo es mayor que los pasos o conductos que tenemos dentro de un inyector. Que entre cualquier tipo de suciedad, ya sea en uno de los conductos o por el propio puerto de entrada del diésel, esto pues quizás no pasa nada, pero el quizás ya es un problema, porque en muchas ocasiones se convierte en una avería, y una avería grave. No estamos hablando de tirar un inyector, estamos hablando de romper un motor. Cuando hablamos de pulcritud, no solo estamos hablando para el manejo del inyector, se trata de que el vano motor, la zona donde vamos a trabajar con los inyectores, es imprescindible que esté impecable. Evidentemente no nos vamos a poner a rascar, no es necesario. Lo que sí que es necesario es que no haya polvo alrededor, suciedad, grasa, todo esto que vamos a encontrar habitualmente en los motores. Por tanto, si os encontráis con una zona tan mala, tenéis dos opciones. O limpiáis todo y sopleteáis con una pistola de aire, o bien tapáis toda la superficie restante y dejáis una única zona de trabajo, que es donde vamos a trabajar, y esa sí la limpiáis. Tapar todo el resto de la zona de trabajo se puede hacer o bien con un plástico de estos de cubrir coches, o bien con papel cubrís toda la zona alrededor y de esta manera podéis trabajar como si estuviésemos en un quirófano. No estoy exagerando, de verdad es importante esto. Una vez hemos retirado el inyector viejo, tenemos una entrada, un espacio que nos ocupaba este inyector y que en el momento de retirar vamos a tener el orificio inferior por donde entraría la propia tobera y también una cánula que es por donde desplazamos todo el inyector hacia el inferior. Esa cánula en general suele estar atestada de porquería. Es muy importante que limpiemos toda esa cánula, que limpiemos todo el espacio que tenemos allí, porque si no, no podremos revisar el asiento del inyector. Es muy importante que la zona donde apoyamos la arandela nueva y el propio inyector esté completamente limpio, porque si no, no veremos si hay un desperfecto, una hendidura, un valle que se haya generado, por ejemplo, por el hecho de que un inyector haya quedado flojo o una arandela haya fallado, sobre todo en culatas de aluminio, por el cual pasan gases. Esto, si nos damos cuenta cuando vamos a sustituir el inyector, pues no pasa nada, porque podemos mecanizar ese orificio con mucha facilidad. Si no está completamente plano el espacio que vamos a asentar el nuevo inyector, cuidado, plano en el caso que sea plano, cónico en el caso que sea cónico, etcétera, etcétera. Para ello tenemos cada fresa en función de su tamaño, su dimensión y también su ángulo de apoyo. Este tipo de juegos, que los hay de infinidad de modelos, sirven justamente para esto. Con cualquiera de estas piezas, la que corresponda en su lugar, es una fresa al uso. Simplemente vamos a mandrinar el espacio inferior.
y rectificaremos, por tanto, esa superficie para que la nueva arandela, con el nuevo inyector, asiente perfectamente. No es necesario realizar esta operación siempre. Lo que sí es necesario es controlar que esté totalmente plana. La mejor manera para realizarlo es limpiar y ver si la huella que tenía la arandela anterior cubría todo el espacio. Si no hay ninguna zona más oscura, es porque realmente estábamos cubriendo toda la zona. Tener presente que las arandelas, la principal función que tienen es justamente estanquizar y por tanto se adaptan al espacio. Como cualquier arandela, si en un espacio muy reducido tenemos que poder adaptarla, eso será lo que no podremos realizar. Cuando tenemos una zona con un corte, eso no lo va a tapar y es necesario rectificar para que la nueva arandela adapte. Otro dato importante para el asiento de un inyector es la fuerza con la que vamos a sujetar la grapa que va en el espacio superior y que normalmente va sujeta a la propia culata, mediante un espárrago, evidentemente. Esto tendemos a sujetarlo a mano a mayor fuerza de la que tenemos que realizar. Esto no es bueno. Es tan malo dejarlo flojo como pasarnos de fuerza. Y esto os lo digo porque hay ciertas culatas de Nissan, de Mercedes, en los cuales el paso de rosca y la longitud de espacio que está cubriendo esta rosca no permite una sujeción mayor a su par de apriete convencional. Si nos pasamos, podemos propiamente llevarnos el filete en el propio tornillo, romper el tornillo o bien romper la culata, que esto es un caso bastante repetitivo de los modelos 2500 DCi del grupo Nissan, que también llevan algunos Renault. Por tanto, yo, si os tengo que dar algún tipo de dato al respecto, os diría que siempre os refiráis al manual del fabricante para sujetar con dinamométrica ese tornillo, y veréis que en los casos en los que el tornillo tiene un espesor muy reducido, siempre tendremos una presión muy pequeña y unos grados. Es muy importante que realicemos esto. Vamos con la purga. La purga es uno de los pasos que en general menos correctamente se realiza. Por norma o como costumbre, se realiza un cambio de un inyector básicamente extrayendo el viejo, instalando el nuevo, sujetamos la brida de entrada, el retorno, el conector eléctrico y también la brida de sujeción y le tiramos a arrancar hasta que arranca. Esto es una práctica mala y en algunos casos, que no son pocos ya, muy mala. Esta práctica errónea o muy errónea tiene su origen en los inyectores mecánicos, los de hace 30 años. Esos inyectores no tenían los problemas que vamos a ver a continuación. Únicamente necesitaban tener diésel y si tardábamos 10 minutos en que llegara el diésel a cubrir todo el espacio del inyector, pues no pasaba nada. Sí pasaba, evidentemente, pero no era importante en cuanto al inyector se refiere. Hoy en día esto ya no es tan sencillo, por varias razones, entre las cuales es que un inyector, cuando nosotros tenemos todo el circuito lleno de aire e inyectamos, presionamos aire dentro del inyector, ciertas marcas, más unas que otras porque si no sería un dolor de muelas generalizado, pero tanto Delphi en muchos modelos como Siemens en algunos modelos, no tantos, cuando nosotros realizamos esta práctica de forma incorrecta, generamos un problema grave. Para que entendamos este punto nos vamos a apoyar en esta lámina que estáis viendo, en la cual lo que vemos precisamente son los pasos internos que tenemos en una tobera. Tenemos un canal importante con una reducción de paso que no quiero entrar en profundidad por qué son así los canales, estas formas y estas limitaciones de espacio que tenemos, porque vamos a tener una monografía de cada una de las marcas y de cada uno de los modelos. En este caso únicamente quiero que entendáis los motivos que causan que una purga incorrecta genere problemas drásticos a ciertos modelos. Para que entendamos esto, si nosotros tenemos un canal descendente y un canal ascendente con dos limitaciones de espacio, esas limitaciones de espacio lo que hacen es reducirnos el paso. Cuando reducimos el paso e introducimos una burbuja de aire por ese espacio, llenamos estas cavidades que tenemos aquí, a velocidad de motor de arranque, os aseguro que ciertos modelos no son capaces de quitar esas burbujas de allí, lo que significa que nosotros podemos instalar un juego de inyectores nuevo en el motor, tirar al arranque, como no hemos realizado la purga de forma correcta, le vamos a dar y no arranca, nos empieza a generar códigos de avería en la unidad de control y pensamos o bien que los inyectores son defectuosos, que los inyectores están mal, o bien que tenemos una avería localizada en otro punto del motor, eléctrica, electrónica o donde esté, que no nos permite el arranque. Jamás o pocas veces vamos a caer en la cuenta de que el error ha sido nuestro.
normalmente vamos a pensar, bueno, pues no hemos acertado en la diagnosis que hemos realizado, nos hemos equivocado, hemos instalado unos inyectores que antes arrancaban, iban mal, pero arrancaban, y que ahora, tras el cambio, no arranca el motor. Y evidentemente esto no sucedería tras la velocidad de motor de arranque. Si tenemos una velocidad de conmutación del propio inyector y una presión de servicio del cam on rail también alta, o mucho más alta que a velocidad de motor de arranque, pues sí que vamos a ser capaces de expulsar todo este aire. En otras ocasiones ya os he hablado de que las bombas de combustible se generan, sobre todo en automoción, hablamos, claro, si hablamos de una agrícola que su margen de maniobra de revoluciones son 500, 600, 1000 a lo sumo, pues ahí no tenemos un problema como lo que sucede en la automoción cotidiana. Cuando hablamos de coches, tiene el problema de que tenemos un rango de trabajo muy amplio. Tener un rango de trabajo tan amplio implica que a velocidad de motor de arranque, la bomba siempre va a estar muy limitada en cuanto a presión se refiere. Va muy justa con la presión que puede suministrar y cualquier impedimento ya es lo suficientemente limitatorio para que ese vehículo tenga problemas. Por tanto, cuando fabricamos una bomba diésel, la fabricamos para un amplio abanico de presiones y también de revoluciones de uso. Por tanto, estamos dejando una situación puntual y transitoria como es el momento del arranque como en un espacio marginal. Es por ello que las bombas, en el momento que tenemos una dificultad de arranque, como es el caso del que estamos hablando, tenemos que ser muy precisos en la metodología que el fabricante marca y que normalmente no leemos, para evitar situaciones como la que vamos a ver ahora. Bien, entonces, una vez hemos tenido este problema, ¿tiene solución esto o esos inyectores quedan inservibles? Y sí, la respuesta es que sí, podemos solucionar el problema nuevamente y dejar el inyector otra vez listo para su montaje. ¿Cómo se hace eso? Lo instalamos en un banco diésel y la máquina lo primero que va a hacer va a ser un test de presión para controlar que el circuito quede lleno. En ese test de presión nos va a abrir el inyector, va a circular por dentro todo el líquido y como la máquina sí que lo testea a la velocidad que queramos, pues directamente nos va a purgar ese sistema. Nos va a vaciar todas las burbujas de aire que tengamos en esta zona de aquí y cuando lo instalemos nuevamente en el motor será un golpe de llave y arrancado si es que hemos realizado en esta ocasión la purga correcta. ¿Por qué se da este fenómeno en unos inyectores y en otros no? ¿Por qué? Y ahora, aquí como respuesta podría decir, bueno, pues porque el fabricante ha realizado unas cámaras en un procedimiento para un motivo o de una manera determinada. Podríamos entrar a discutir muchas cosas del fabricante. Pero realmente, la verdad sobre esto es que el problema es nuestro por la ligereza con la que tratamos las documentaciones que vienen adjuntas con los productos nuevos que compramos. Mi pretensión jamás es ofender a nadie, pero sí que hay que ser conscientes de que cuando un fabricante trae papeles dentro del envoltorio, es necesario darle una revisión, sobre todo cuando ya somos veteranos. Y si no, pensarlo vosotros mismos, ¿cuántas veces tiráis incluso la caja? Yo también, no me excluyo. Aquí no se escapa nadie. Todo el mundo lo ha hecho, lo hace y lo hará. Pero sí que es necesario de vez en cuando darle una revisión a esto. Una purga de un inyector es tan banal el concepto en sí que puede parecer estúpido, pero no lo es. Y os puede ocasionar la pérdida de un jornal entero, de un día entero, buscando una avería cuando realmente no tiene ninguna. La hemos causado nosotros mismos por el hecho de que no hemos purgado correctamente un inyector. Bueno, bien, y después de haber cebado todo esto de cómo se hace la purga, pues ¿cómo se hace la purga? La purga es muy sencilla. Realmente, tras haber instalado el inyector con su grapa, sujetamos la tuerca en el puerto de entrada del diésel, lo sujetamos a la presión que toca y le quitamos media vuelta a todos los inyectores. No conectamos ni la parte eléctrica ni tampoco la salida de retorno. Esto lo dejamos de momento en este paso. Damos unas vueltas de motor de arranque hasta que el diésel se acerca a la brida. En el momento que vemos que se humedece, ya tenemos diésel en esa zona de allí. Tenemos que esperar a que estén los 4 húmedos. En ese momento sujetaremos la brida de amarre de todas las tuberías, de todos los inyectores que existan. Como digo, tras este paso no conectamos todavía la parte eléctrica ni el retorno. Volvemos a dar unas cuantas vueltas de motor de arranque hasta que sale diésel. Expulsamos parte del diésel por el retorno. ¿Eso qué significa? Que hemos vaciado cualquier parte de aire que hubiese dentro sin ningún tipo de conmutación, que es la parte importante. No tenemos conectada la parte eléctrica y por tanto está en reposo el inyector.
Estamos llenándolo y expulsando el aire sin que pueda moverse de su situación de partida. En el momento que ya tenemos diésel en la salida de retorno, conectamos todos los retornos y ahora sí conectaremos la parte eléctrica, le daremos al arranque y arrancará a la primera. Vale, ya he terminado, ¿puedo irme ya? No. Justo ahora es cuando viene la fiesta importante. Vamos con la programación o emparejamiento, que viene a ser más o menos lo mismo. Llamamos programación a cualquier entrada de comandos o de datos a la unidad de control, cuando en realidad es simplemente un emparejamiento de piezas y en rara ocasión realizamos una programación propiamente. Pero cualquier necesidad que tenga la unidad de control y que nosotros le facilitemos también a veces tiene como sobrenombre la programación. Esto sí que o bien lo estamos haciendo a diario o muchas veces y no sabemos el por qué, o no lo realizamos porque banalizamos su función. Claro está que la mayoría sabréis por qué se hace y ya está, pero siempre hay una porción de gente que le viene muy bien saber el motivo por el cual se programa un inyector. Sobre todo por el hecho de que cuando una programación fracasa, cuando estamos introduciendo los códigos y nos marca un error y no nos deja y no podemos terminar ese emparejamiento, no podemos desistir. Debemos realizarlo sí o sí. Una de mis tareas en el día a día es justamente analizar roturas de motores y saber el por qué o qué causa lo ha generado, ya sea por sobretemperatura, inyección defectuosa, ha llegado a la fatiga por kilometraje, el motivo que sea que ha conducido a ese motor a ese fin. Y quizás una de las más repetidas o repetitivas es justamente las fallas o los fallos de inyección, ya sea desde la programación a un fallo típico de inyector. Realizar una programación entre una pieza mecánica y una pieza electrónica con comandos electrónicos tiene como tarea principal el realizar un hermanamiento que implique controlar un tiempo de trabajo respecto a una cantidad inyectada y, lo más importante, que sea homogéneo en todos los cilindros. Esto es uno de los factores que producen más fallas. Cuando fabricamos una tobera en un centro de mecanizado, realmente tenemos unas tolerancias muy pequeñas, de micras e inferior en muchas ocasiones. Esas tolerancias de trabajo de la propia máquina, del elemento, del material, del tiempo, de la temperatura que estamos haciendo, la taladrina que estamos empleando, de todos los factores que implican una construcción de una pieza, el mecanizado de una pieza final, es muy importante tener presente que dos piezas mecanizadas con el mismo torno no van a ser iguales. A nivel microscópico vamos a tener diferencias. Cuando nosotros estamos construyendo un inyector en el día que nos ocupa, en Euro 6, por ejemplo, estamos con una precisión bestial. Yo os voy a mostrar la precisión de un Euro 4. Estamos hablando de una tecnología que tiene prácticamente 18 años. Para que podamos entender realmente los márgenes de trabajo con los que se actúa actualmente, hay que entender qué estábamos haciendo en la normativa Euro 4 porque todo parte de esa base. Ahí es donde el escalado ha sido mayor. Si os fijáis en esta lámina que os estoy pasando ahora mismo, podéis ver que la holgura de la aguja respecto a su cuello, respecto al espacio que nos ocupa, es de 0,0023 milímetros. Esto quiere decir 2 micras. Esta es la holgura total. Y el margen de trabajo del centro de mecanizado a la hora de realizar el orificio o del torno a la hora de realizar o de fabricar la aguja es de tan solo, fijaos, 0,3 micras. Este más menos 0,3 micras, que parece ínfimo y totalmente banal, no lo es muy importante. Estas pequeñas tolerancias que tenemos en todos los espacios del propio inyector, y no solo es en la aguja, también lo es en la válvula. En la zona de la válvula tenemos un espacio que aún es más reducido, lo podéis estar viendo. Estamos hablando de que la carrera, el movimiento que tiene esta válvula, es de tan solo media décima de milímetro. Una carrera de media décima de milímetro. Evidentemente, todo lo que está pasando dentro de un inyector pasa muy rápido y con unos espacios de trabajo muy reducidos. Podemos preguntar, bueno, un centro de mecanizado a día de hoy, con las fresas, con realmente la tecnología que tenemos, ¿cómo puede ser que no sea capaz de fabricar dos piezas iguales? Pues es porque en una misma barra de material tampoco existen dos componentes iguales. Igual que la fresa no los trabaja de la misma manera en la primera pieza que en la pieza 50, porque tiene un cierto desgaste. Sí, se controla mucho,
si todo esto está automatizado, pero igualmente hay que permitir este pequeño desgaste y esta progresión. No podemos cambiar una fresa a cada tobera, si no un inyector no valdría 200 euros, sino que valdría 2.500. Bien, hemos visto que tenemos un problema de inexactitud insalvable y, por tanto, dos piezas que fabricamos con la misma máquina no van a ser iguales. ¿Esto tiene solución o no es necesario darle una solución porque es bastante banal? Estamos hablando de ínfimas diferencias entre unos y otros. Para comprender por qué hace 30 años no era necesario el realizar emparejamientos y a día de hoy sí, hay que remontarnos un poquito a qué presiones estaban trabajando hace 25 años o 30 años un inyector. En el mejor de los casos estaban trabajando a 400 bares. A día de hoy los inyectores trabajan todos por encima de los 1.700 bares. En algún caso puntual algo menos, pero a día de hoy todos están por encima. Como digo, estos inyectores de antaño no tenían varias inyecciones en la misma zona de trabajo, en el mismo ciclo. Únicamente había una inyección principal y, por tanto, era sencillo, más o menos, relacionar una tirada de inyectores con lo que tenían que inyectar. Y si había una pequeña diferencia, era una única diferencia y a esa presión. Es necesario comprender también que esas mecánicas, esos motores, no necesitaban tener esta precisión quirúrgica por el hecho de que las holguras en todo el motor eran mayores también, y veremos por qué. En inyectores modernos, en los cuales estamos más cerca de 2.000 bares que de cualquier otra cosa, tenemos varias inyecciones. Tenemos preinyecciones, tenemos inyección principal y postinyecciones. Esto depende de la marca, tiene 5 inyecciones en la misma pistonada. Esto es muy importante tenerlo presente porque cuando nosotros tenemos un error, no es un error, van a ser 5. Ese es el error drástico de pensar que una holgura pequeña no va a ser importante, porque esa holgura pequeña va a ser repetitiva y, por tanto, cualquier daño que hagamos también será mayor. Solo como ejemplo, tener presente que si nosotros estamos inyectando a 500 bares y tenemos un error, ese error puede ser aceptable, pero a 2.000 bares multiplicaremos ese error por 4. Y si además en el de 500 bares solo teníamos una inyección y en el de 2.000 tenemos 5 inyecciones, además de multiplicar por 4 habrá que multiplicar por 5 también. Esto es lo que no es admisible. Y ya no solo por mecánica, no solo porque hay que hacerlo bien, sino que también por contaminación. Evidentemente nos podemos romper la cabeza en realizar un sistema de GR que haga esto, lo otro, lo de más allá. Sistema anticontaminación del escape del que hablaremos otro día. Muchísimos artefactos que en definitiva encarecen el producto final y que una minucia como es realizar una programación de un inyector se va al traste con todo esto, pero vamos, no un poco. Cuando estudiemos el escape veréis las cantidades que hay de desfase cuando hay o no una programación en un inyector. Vamos a estar expulsando a la atmósfera cantidades ingentes de hidrocarburos. Bien, ese sería el problema. ¿Y cuál es la solución? Pues lo primero que hay que realizar es este emparejamiento. ¿Pero cómo emparejamos esto? A la hora de construir un sistema de trabajo, lo primero que hay que tener es un patrón al que referirnos, si no, no tendríamos nada con lo que comparar. Y es la parte más laboriosa que tiene el fabricante de los inyectores para poder ceder este patrón al fabricante de los motores. Lo va a necesitar, cuidado, muy importante, va a necesitar tener este patrón antes de construir el motor. Con la electrónica somos capaces de calcular una conmutación de un transistor miles de veces mejor que un movimiento de cualquier aguja de forma hidráulica, y ya no hablemos si es neumática. La precisión de la electrónica, en cuanto a tiempo se refiere, es algo que no podemos comparar a nada. Por tanto, vamos a emplear un tiempo establecido y en base a ello vamos a trabajar el resto de este módulo. Para poder realizar un patrón correcto, lo primero que hay que hacer es un análisis de un conjunto importante de inyectores para ver su comportamiento, ver dónde está el desfase en cuanto a cantidades inyectadas se refiere. Entonces, cuando tenemos un lote importante de inyectores y les pasamos la misma prueba a todos ellos, vamos a tener una cantidad inyectada en diferentes presiones, muy importante esto, porque no se comporta igual un inyector cuando está trabajando a 200 bares que a 1.600. Por tanto, es necesario controlar a 200 bares, a 600 bares, a 800, a 1.200, a 1.600, para
tener objetivamente todos los comportamientos en los que se va a encontrar en un estadio de trabajo dentro de un motor. Cuando tengamos todos los datos, realizaremos la media aritmética de todas las cantidades para cada presión y sabremos la cantidad media establecida para ese conjunto estudiado. Solo como dato para que lo conozcáis, un inyector moderno es capaz de dosificar una cantidad de 0,5 miligramos por embolada. Esto es ínfimamente pequeño y además tiene un control de presión que nos abarca desde 150 bares hasta 2000. Esta máquina, que es tan precisa a la hora de dosificar un líquido, tenemos que realizar un emparejamiento para que todos ellos sean capaces de hacer la misma tarea. Y por ello es que la exactitud actual de estos inyectores es su virtud y a la par también su defecto. Como ejemplo, quiero que veáis la lámina que os he preparado, en la cual representa que estamos analizando una lista de 100 inyectores. Evidentemente no os voy a poner 100, del 9 pongo puntos suspensivos y pasamos al número 100, que lo que quiero decir es que vamos a realizar la media aritmética en cuanto a cada presión se refiere. Si el inyector número 1 tiene 0,49, el 2 0,50, el 3 0,48 y así sucesivamente hasta el número 100, una vez tenemos todos estos datos, los sumamos todos ellos, dividimos entre 100 y nos dará el resultado. Este resultado será la media aritmética de todos ellos y por tanto formará parte del patrón. Esto lo realizaremos en todas las presiones estudiadas, en este caso es un Delphi que se estudia a 200, 800, 1200 y 1600, y muy importante, vamos a realizar todas estas pruebas para todos los inyectores en inyección principal, la que conocemos normalmente, y también en programa piloto, que son las preinyecciones. ¿Por qué? Pues porque la base de tiempos empleada no es la misma. Y como no es la misma, hay que analizar qué trabajo va a tener el propio inyector en ese espacio de tiempo y con esas presiones. Una vez tenemos todas estas medias, ese patronaje ya nos vale para comparar con cualquier otro inyector. Claro, podemos pensar, ¿por qué no lo hemos realizado en el laboratorio sin análisis? Pues porque lo que nos interesa es que el inyector sea capaz de llegar a esa precisión. Por tanto, cuando hacemos una media de una cantidad importante, sabemos que la máquina que ha construido esas piezas es capaz de mantener esa precisión por mucho tiempo. Este patronaje nos vale para introducir a todas las unidades de control de ese tipo de motor en concreto para el que ha sido estudiado este inyector, todos los datos que necesitará. Y en base a ello, nosotros como técnicos vamos a introducir el código que servirá para hermanar, ahora veréis cómo, para hermanar la cantidad dosificada por ese inyector concreto con el patrón que manda el fabricante. En cada caja, en cada inyector, vais a ver un código que puede llamarse IDE, C2I, C3I, da igual como le hayan bautizado. Se trata de un código de corrección individual de cada inyector. Y ahora os paso para que veáis los distintos códigos que existen. Los hay de 6 cifras, de 7 cifras. Esto es un Euro 4, tiene 6 cifras, es Bosch. El mismo Bosch, pero en Euro 5, si os fijáis, tiene 7. Y así sucesivamente en cada marca. No quiere decir que cambiamos de normativa y tiene un número más, porque por ejemplo, Denso tiene 16 cifras en el Euro 4 y Delphi lleva 20 cifras porque calculan de manera diferente. No es importante ni el tamaño ni la cantidad de números, absolutamente nada. Solo es importante realizar correctamente este proceso. Claro, hemos hablado del patronaje, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que este inyector tiene esta codificación y esta codificación es única? Esto se realiza en otra máquina y esto se hace con todos ellos. No es una prueba que podamos adelantarnos. Hay que construir el inyector y tras construirlo, instalarlo en un banco de trabajo en el cual vamos a realizar todas estas pruebas que hemos hecho para el patronaje, pero esta vez de forma individual solo para un inyector. ¿Por qué? Pues porque estas cantidades que hemos generado, imaginar que este inyector es el que vamos a estudiar. Va a ser el número 1. Nos ha dado como cifra a 200 0,49, a 800 2, a 1200 2,99, a 1600 4,1. Si os fijáis, hay una discrepancia entre el patrón que va a tener esa unidad de control y lo que está inyectando este inyector. Esto es importante que tenerlo presente, conocerlo, el motivo por el cual, y de esta manera no habrá duda de si es o no importante ese código. En esta lámina únicamente he dejado el que vamos a utilizar de ejemplo y
la línea de medias, que era el que utilizábamos de patrón. Pensar por un momento que esta dosificación es en un instante de un microsegundo, o sea, elevamos la aguja a un microsegundo y sale 0,49 miligramos en esa embolada, ¿de acuerdo? La unidad de control dice que tienen que ser 0,504. Por tanto, estamos inyectando de menos. Siempre es peor inyectar de más que de menos, pero igualmente lo que necesitamos es precisión e igualdad en todos los inyectores de ese motor. Por tanto, la unidad de control tiene que poder corregir este 0,49 para que inyecte 0,504. Con el código que tenemos en el propio inyector, la unidad de control sabe que este inyector con un microsegundo va a inyectar 0,49. No es porque sea lista, es porque el código, hexadecimal, decimal, alfanumérico, el que sea, traduce cada cifra en una presión determinada y en unos cálculos que ya están estandarizados. De esta manera, cuando a la unidad de control le llega que este inyector a esta presión se comporta con 0,49 y tiene que ser 504, pues lo que hace es una regla de 3 al uso. Por tanto, multiplicaremos 0,504 multiplicado por un microsegundo y dividido entre 0,49. Y esto nos dirá que la unidad de control, en lugar de inyectar un microsegundo, tendrá que inyectar, para que los dosificados sean parejos, 1,0285 microsegundos. De esta manera, con el tiempo de conmutación, que ahí está la relación que os decía de que un transistor lo podemos controlar perfectamente y no así una parte mecánica con una parte hidráulica, pues con el tiempo, con la corrección de tiempo, llevamos a que este inyector inyecte como el patrón establecido por el fabricante. Claro, esto no nos damos cuenta porque al introducir este código, la unidad de control va a realizar los cálculos para obtener este puente necesario entre la presión, el caudal que inyecta este inyector propiamente y el que necesitamos realmente. Bien, y entonces, ¿dónde diantres está el problema si disponemos de toda esta información? La unidad de control lo va a hacer perfecto. Pues el problema es que, como habéis visto, este código está en el propio inyector, en la carcasa del inyector. En unos aquí, en otros en el lateral, depende de cada fabricante. Lo importante de ello es que nosotros, de forma manual, debemos introducir estos códigos en la unidad de control. Cuando compramos un inyector nuevo, si se nos pasa el introducir este código, el motor no va a ir redondo, pero es más difícil romperlo. El problema viene cuando reparamos un inyector y tenemos un código IDE fabricado por el reparador. Esto es algo de lo que vamos a profundizar mucho en un vídeo únicamente de esto, para conocer por qué en uno nuevo es importante, pero en uno reparado es imprescindible, para no romper el motor. Lo cual no justifica que en uno nuevo no se introduzca. Y ahí es donde viene el problema, cuando decíamos cuál es el problema si lo tenemos todo. Pues no lo tenemos todo, porque se cambian cientos de inyectores que no se programan, y esto es un defecto común. Cuando un motor ya tiene un desgaste, es probable que no lo rompamos. Va a trabajar mal, va a tener un consumo algo desmesurado, por tanto también vamos a contaminar más, pero el motor, como va a seguir funcionando, casi nadie cae en la cuenta de que eso era imprescindible. El problema viene cuando tú tienes un motor nuevo, o reconstruido a cero, reconstruido no reparado, e instalas unos inyectores y no los programas. En esa situación puntual tenemos un tamaño de pistón y un tamaño de cilindro a estándar con la precisión del fabricante. En ese momento, si instalamos un inyector que tiene unos orificios como una escoba y suelta líquido a cubos, pues evidentemente no vamos a poder soportar la carga a la que vamos a someter ese pistón. Por dilatación, por temperatura o por estampación vamos a romper ese cilindro porque lo vamos a gripar. Esto es algo difícil de comprender porque, por una triste programación, ¿cómo podemos haber hecho ese daño? Pues se da, y muchísimas veces. A grandes rasgos he querido mostraros la parte teórica, digámoslo así, y en otro vídeo veremos cómo programamos un inyector de forma correcta en un vehículo y qué comportamiento tiene antes de programar y tras programar. Y bien, la gran mayoría de visitantes del canal son técnicos en automoción o cualquier área que tenga que ver con los motores. Esto no es un vídeo para machacar a nadie, es un vídeo para recordar la importancia de ciertos aspectos que en muchas ocasiones a todo el mundo se nos puede pasar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya lo sabéis, le dais un like y
Nos vemos en el siguiente. Terminado. ¡No! Lo siento, John, lo siento. ¡No, espera, espera! Te ordeno que no te vayas. Ahora sé por qué lloráis, pero es algo que yo nunca podré hacer. No, no, no.